Ave María Purísima. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo, también al Padre por confiarme de su parroquia, a María Visión, que respalda muchísimo todo lo que yo hago, a Inés y todo su equipo. Y pues es una bendición muy grande poder reunirnos por un momento para compartir los misterios de nuestra fe. Sabemos que el Espíritu Santo se glorifica en cada uno de nuestras vidas, que a pesar de nuestras limitaciones, sin embargo, Dios hace que cada acción de nuestra vida repercuta no solamente en los nuestros, sino en los de toda la gente que nos rodea y que Él trae a nuestro camino. Voy a hablarles a ustedes en esta primera reflexión sobre Dios habla al corazón. Y para esto le pedimos ayuda al Espíritu Santo con su palabra, donde Él nos quiera llevar. Y les voy a leer de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, congregada en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor, permanezcan con ustedes la gracia y la paz. En todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes, pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre su fe que produce frutos, su amor que sabe actuar, su espera de Cristo Jesús nuestro Señor, que no se desanima. No olvidamos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El Evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras. Y tampoco han olvidado cómo nos portamos entre ustedes y en atención a ustedes. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando al recibir la palabra, probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. De este modo, pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. De hecho, a partir de ustedes, la palabra del Señor se difundió en Macedonia y Acaya y más allá aún. Su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Todos hablan del éxito que tuvimos entre ustedes y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Para nosotros es de suma importancia llegar a alcanzar un nivel de fe en el que verdaderamente estamos seguros y confiamos de que Dios le habla a nuestro corazón, porque en principio nuestra fe, a medida que caminamos hacia adentro de ella, parece ser una realidad extremadamente distante de ese Dios que parecemos no escuchar, que parecemos no entender, y que por las tradiciones sagradas que se nos transmiten en nuestra doctrina católica, en las prácticas religiosas que llevamos, en medio de nuestras devociones y oraciones, vamos desarrollando en cierta forma esa relación con Dios que no necesariamente comprendemos ni entendemos cómo es que funciona. Pero cuando nos abandonamos en Dios sin cuestionar estos pasos, estos procesos, estas realidades, comienza por sí mismo el Espíritu Santo a actuar en nuestra vida. Y no es que estemos teniendo locuciones interiores, no necesariamente, algunos místicos las han tenido, pero es que el corazón nuestro comienza a comprender el lenguaje de Dios. Yo les puedo dar un ejemplo del lenguaje de Dios. Cuando
leemos el pasaje de una conversación que tuvo, o un encuentro que tuvo Jesús con Nicodemos. Sabemos que Nicodemos era un maestro de la iglesia en Jerusalén y era un hombre muy docto, muy educado, muy formado y bueno, porque él reconocía a Jesús como el Mesías, pero lo encontraba a solas y de noche porque tenía miedo de testificar que él creía que él era el Mesías porque lo mataban. Pero en una conversación que tuvieron, que quizás es la más relacionada con este tema, es cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para poder tener vida eterna. Nicodemos, siendo un hombre tan educado y conociendo toda la teología del judaísmo, no entendió y se asombró y le preguntó al Señor: ¿cómo puede ser eso posible, que un hombre viejo regrese al vientre de su madre para nacer otra vez? Pero sabemos que eso está lejos de ser lo que le estaba diciendo el Señor. No tenía nada que ver con esa concepción tan humana, tan orgánica, tan natural que él entendió, que era desde su intelecto, desde su limitada inteligencia humana, que a pesar de tener tanto conocimiento de Dios, no tenía conocimiento espiritual, no entendía el lenguaje espiritual del Señor. Entonces, cuando hablamos de Dios habla en nuestro corazón, estamos hablando de ese entender qué fue lo que dijo Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemos? Él le habló de una trascendencia, de algo que sucede después de nosotros partir de este mundo. Para empezar, eso quiere decir que Él está hablando de la vida eterna. Él está hablando de que no morimos, sino que nacemos. Todo lo contrario a lo que conocemos, porque hasta ese momento incluso la tribu de los saduceos, siendo judíos, no creían en la vida eterna, no creían en ángeles y eran judíos. Así de que toda esta enseñanza de Jesús y este lenguaje de Jesús es lo que nosotros hemos recibido ya espiritualmente por el bautismo, que es el Espíritu Santo que llevamos todos en esa unción de nuestro Pentecostés, del día del bautismo. Ese lenguaje de Dios, esa palabra de Dios, esa voz de Dios en nuestra vida se va manifestando por medio del crecimiento de nuestra fe. Porque cuando yo me abandono en Dios y confío de que Dios realmente está en mi vida, que actúa en mi vida y que es una realidad para mí, entonces ya yo permito que el Espíritu Santo sea quien me guíe. ¿Y cómo me guía? No porque me está dando señales, sino porque me está impulsando. Sabemos que la misma palabra dice que nada que se relacione con Dios, para comenzar, por ejemplo, con la oración, con cualquier intención que tengamos hacia Dios, se puede dar sin la acción del Espíritu Santo. Y aquí viene algo importante sobre eso. Cuando Jesús le comenta a sus apóstoles que no debían estar tristes porque Él tenía que irse, les dijo: es que yo tengo que irme para enviarles el Paráclito, el Espíritu Santo, y Él vendrá para acompañarlos todos los días de sus vidas, para recordarles todo lo que yo les enseñé, para guiarlos. Hablará a través de ustedes y será el que les indicará dónde tienen que ir y cuándo tienen que ir, a dónde tienen que ir. Jesús estaba hablando en su lenguaje espiritual acerca de Él mismo, porque sabemos que ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de una Trinidad que es un solo Dios. Entonces, cuando Jesús dice: voy a enviar el Espíritu Santo, ¿a quién está enviando también? Pues a Él mismo, porque Él mismo es también el Padre y el Hijo, todos son una sola persona. Y lo que Jesús les está enseñando es de que Él está prácticamente elevándose a otra dimensión. Tal es así que cuando Jesús resucita, les cuesta mucho trabajo reconocerlo, porque Él está transfigurado. Él ha entrado ya
en esa dimensión del Espíritu que anunciaba, y la mayoría lo veían y no sabían que era Él. Tenían que preguntar o tenían que mirar varias veces para darse cuenta que era Él. Además que el milagro era tan grande de su resurrección que les quedaba casi imposible creer que se hubiese resucitado. Y esto es entendible, seguramente nos pasaría a cualquiera de nosotros. Pero el sentido del lenguaje de Dios en nuestra vida es muy importante tenerlo claro para que sea sencillo, para que no sea algo extraordinario, ni truenos, ni relámpagos, ni señales, ni experiencias místicas, sino que sea una vida común y corriente, sencilla, que tiene a Dios por una fe que simplemente acepta los misterios de la fe que son incomprensibles, los acepta como ciertos. Porque no se trata de que yo entienda los misterios de mi fe, sino de que yo los acepte y crea en ellos. Por ejemplo, la Iglesia nos enseña, por medio de nuestra doctrina católica, que hay dogmas de fe, que quiere decir, hay un dogma de que el purgatorio existe, y para yo poder ser católico, yo tengo que creer que el purgatorio existe. Lo contrario, no soy católico porque no estoy profesando mi fe de acuerdo a lo que la Iglesia me pide y me enseña. Entonces, yo no puedo decir que yo creo que el purgatorio existe porque entiendo el purgatorio, porque lo puedo concebir intelectualmente, porque me lo imagino, porque tengo cualquier razón para decir sí creo en eso por razones naturales. No. Yo creo en fe. Y aquí es donde comienza esa voz de Dios a hablar. ¿Cómo me habla Dios? Cuando yo creo sin condición. La prueba está en el momento en que Jesús se encuentra con Santo Tomás. Ustedes saben que la primera vez que Él le apareció a los apóstoles, no estaba Santo Tomás. Y cuando le contaron a Santo Tomás que Jesús había aparecido, él no creyó. Y dijo, si no meto mis dedos en sus llagas y en su costado, no creeré. El día que aparece Él esa segunda vez y Santo Tomás está ahí, Él se hinca y dice, Señor mío y Dios mío. Pero la respuesta de Jesús es, porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin ver. Y aquí está la respuesta a la reflexión que estamos haciendo. ¿Cómo habla Dios al corazón? Dios habla al corazón cuando yo me atrevo a creer todos los misterios de la fe sin entenderlos. Porque desen cuenta que este es un ejemplo que yo siempre doy, que es como una enseñanza en forma de parábola. Y es, un padre lleva un hijo de la mano que apenas sí comienza a tener un poco de uso de razón. Y el padre le habla y le habla, como es común que un padre le hable a un hijo aunque sabe que no lo entiende. Pero es que así caminan, así se acompañan, y el hijo está atento al padre, pero el hijo no está entendiendo nada de lo que el padre le está diciendo. Sin embargo, el hijo quiere que el padre le siga hablando, porque ese padre que le habla al hijo lo está amando y lo está acompañando, y el hijo lo que está recibiendo no es el entendimiento de lo que le está diciendo, sino el amor que le está dando, esa compañía. Y eso es lo que el niño está buscando y lo que el niño está disfrutando, que ese padre que le habla palabras incomprensibles lo está acompañando. Y para el niño las palabras no son las importantes, lo importante es el amor y esa mano que lo lleva y esa compañía de su padre. Eso somos nosotros cuando leemos las Escrituras. Gran parte de lo que leemos en las Escrituras nosotros no lo entendemos. Sin embargo, como sabemos que es la palabra de Dios, las leemos, las repetimos y las dejamos en nuestro corazón incomprendidas, pero recibidas con amor incondicional, sin exigir que yo las entienda. ¿Cuántas parábolas del Señor, cuántos ejemplos, cuántos pasajes del Evangelio mismo para nosotros son un misterio porque no los alcanzamos a dilucidar, a discernir, a entender en plenitud?
Sin embargo, como sabemos que esa es la palabra de Dios, ya estamos en comunión con el misterio. La comunión con el misterio de Dios tiene que ver con el amor de ese niño que escucha a su padre, que aunque no le entiende, no quiere que deje de hablarle. Quiere que continúe dándole ese cariño, que es un cariño que no necesita ser entendido, pero necesita ser recibido. Y es precisamente el Dios que nos habla a nosotros. ¿Cómo puedo entender yo que los mejores amigos de Jesús, los apóstoles, todos murieron mártires? ¿Cómo puedo entender yo que un apóstol del tamaño de San Pablo muere decapitado? Un San Pedro muere crucificado y otros murieron aún más cruelmente. Y uno dice, pues estos son los amigos del Señor. Esto no lo entendemos, pero lo que sí entendemos nosotros es que Dios es perfecto. Y si Dios permite estas cosas tan absurdas, como todos los niños que mueren en Belén de manos de Herodes cuando buscaba al Mesías y asesinó todos esos primogénitos, todos esos niños, eso para uno no es entendible humanamente, porque uno dice, si es Dios, ¿por qué no eliminó mejor a Herodes para evitar que eliminaran todos los niños inocentes? Si Dios tiene el poder para hacerlo, para eliminar un rey malo. Sin embargo, Dios entra en el tiempo por medio de Jesús y no cambia nada. Él permite que el tiempo continúe con su historia y con sus efectos, porque Dios, al entrar en nuestra vida, no cambia absolutamente nada, sino que nos acompaña. Cuando Jesús se encarnó y comenzó su vida de 33 años entre nosotros, Él lo que vino fue a cambiar el corazón, pero no el rumbo y el ritmo y la realidad humana que vivíamos, porque todo lo que vivimos hoy es un resultado, una economía, una consecuencia de la vida de miles y miles y miles de personas y generaciones, y se va dando todo un resultado, y ese resultado Dios no lo toca. Por eso es que a veces no entendemos cómo naciones enteras, que son naciones en su mayoría de Dios, caen en manos de gente mala, ¿sí? Caen en manos de gente atea, de gente que no cree en Dios y que persigue a Dios y esclaviza a un pueblo entero que es de Dios. Algunas veces, como ocurre en el Antiguo Testamento con el pueblo judío, algunas veces son castigos anunciados por los profetas, pero otras veces en esta nueva creación en Jesucristo, siendo nosotros el nuevo pueblo de Dios, no recibimos ese tipo de castigos del Antiguo Testamento, pero sí vivimos las consecuencias de este mundo natural. Ahora, entendemos nosotros que hoy, por ejemplo, en España, el pueblo católico, el pueblo creyente, tiene que vivir las acechanzas de gente atea, de gente que persigue a Cristo, que quiere eliminar todo lo que sea cristiano, y el pueblo está viviendo ese flagelo, viviendo esa prueba y viviendo esa pedagogía de Dios incomprensible, que para muchos, cuando nos desafían a nuestra fe, dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué permite que esta gente mala los ataque en esa forma, se burle de ustedes, los pisotee, les quite sus derechos y haga todo lo que hace? ¿Dónde está su Dios? Y es precisamente esa enseñanza de lo que son los rabinos que caminan a los pies de la cruz cuando Jesús ya estaba crucificado y le gritaban, salvaste a muchos, ahora sálvate tú. Y es precisamente lo mismo que este mundo grita siempre a nosotros. Si sois hijo de Dios, ¿por qué razón no te salva Él? ¿Por qué no te viene a ayudar? ¿Por qué permite que estos ateos y toda esta gente mala tome control de tus cosas, de tu sociedad, de tu gobierno, de tus derechos? Y estas son las enseñanzas de una pedagogía divina que se manifiesta en nuestro día a día
y que tenemos que aprender a llevarla con sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios con relación a lo que el mundo nos va mostrando en el paso a paso, en el día a día? Es dejar que Dios sea quien gobierne y no mi interés, no mis deseos, no mis intenciones, no mi inteligencia humana, sino que yo me abandono a la voluntad de Dios. Si así lo quiere Dios, está perfecto, aunque me duela, aunque no lo entienda. Esa es la Virgen María en el Calvario. La Virgen María en el Calvario sufre y llora y siente los dolores de cada golpe que le dan a su hijo, pero ella en silencio sabía que así tenía que ser, porque Dios lo quería así. Y precisamente esa enseñanza de la Virgen María en el Calvario es la enseñanza que necesitamos nosotros para nuestra vida, nuestra pequeña vida. Todo lo que nos sucede incomprensible, absurdo, es algo que se lo entregamos a Él. En el único momento en que sabemos que las cosas absurdas que suceden en nuestra vida son consecuencia de las cosas malas que hemos hecho, en ese caso sí sabemos que esas consecuencias no son voluntad de Dios, porque las consecuencias del pecado en nuestra vida no son voluntad de Dios. Dios lo permitió porque nosotros quisimos vivir así. Pero cuando somos fieles a Dios y a pesar de eso nos suceden cosas difíciles, pruebas dolorosas, en ese momento es cuando la fe se fortalece y cuando pasamos esa prueba salimos más fuertes. Des en cuenta que hay un ejemplo perfecto que es San Pedro. Antes de la pasión de Cristo, Jesús le dijo a San Pedro: Pedro, Pedro, Satanás le pidió permiso al Padre para pasarte por el trillo, y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esto, ve a darle testimonio a tus hermanos. Es algo totalmente misterioso. San Pedro no estaba en pecado mortal. San Pedro era amigo del Señor y era fiel al Señor. Y sin embargo, el Padre le dio permiso al diablo para pasar a Pedro por el trillo, que por esa razón Pedro negó a Jesús 3 veces, porque eso fue el trillo por donde lo pasó el demonio, que según la historia sagrada fue lo que lloró San Pedro el resto de su vida. Pero se dan cuenta ustedes que a veces las consecuencias de esta vida no son por nuestros pecados, sino porque Dios nos está moldeando. En el caso de San Pedro, con esta pasada por el trillo que el diablo pidió, lo que hizo el Señor fue fortalecerlo para su ministerio, tremendo ministerio que le confió, cabeza de la iglesia, la roca, como lo llamó el Señor, y para eso lo metió en el horno del fuego, para que su fe se convirtiera en una fe extraordinariamente poderosa. Y eso mismo hizo con San Pablo, eso mismo hizo con cada uno de los apóstoles, eso mismo hace con cada uno de nosotros. La prueba de fe que vamos dando en muchos de los pasos que nos esperan y de los que hemos dado ya. Y damos testimonio de que ese Dios a quien nosotros adoramos, a quien nosotros buscamos y deseamos y tenemos hambre de Él, nos habla al corazón. ¿Y cómo nos habla al corazón? Con hechos, porque Dios es un Dios de detalles. El Dios se encuentra en los detalles. Si uno comienza a tener un espíritu de gratitud, comienza a descubrir a Dios en la vida de uno, hasta en las cosas más pequeñas. Dios se encarga de estar en nuestra vida actuando en las cosas más insignificantes. Y ahí está Él, porque es un Dios de detalles, un Dios que ama, un Dios perfecto. Y si es un Dios perfecto, es el amante perfecto, que nos cuida de todo. Y cuando permite pruebas difíciles, es por el bien nuestro, es porque nos va a fortalecer. Es como los padres cuando están criando a los hijos y los hijos desean algo que el padre sabe que si lo hace les va a hacer daño,
pues se los prohíbe, y para los hijos es doloroso que no les permitan hacer lo que quieren hacer, pero el padre lo hace y les prohíbe las cosas que desean porque es para su bien. Así, en esa forma que en principio sería una formación infantil, luego se convierte en una formación espiritual de parte del Padre Celestial, que nos va moldeando en esta vida. Y el diálogo del Señor con nosotros está en los hechos, en las acciones. Yo no creo que haya una paz más grande en el corazón del cristiano que cuando nosotros vivimos en gracia de Dios y luchamos por estar en gracia. Obviamente que nadie puede estar en gracia siempre, porque somos imperfectos, somos pecadores, y por eso Jesús nos dejó el sacramento de la confesión, para que estemos constantemente renovando nuestra amistad con Dios. Pero el solo hecho de que yo desee estar en paz con Dios siempre y que deteste el pecado, aunque me tumba a veces, pero lo odio, no lo quiero, no tengo afecto a Él, sin embargo vivo en una batalla con Él, contra Él. Esto mantiene mi vida en gracia de Dios, y esto va fortaleciéndome a mí, me va santificando y me va convirtiendo en la persona que Dios quiere que me convierta. En esto tiene mucho que ver nuestra sangre, que es la vida que Dios nos dio. Ustedes saben que cuando una persona muere, lo primero que se observa es que la sangre deja de circular, ¿sí? Ahí está la vida, en esa circulación de la sangre, en ese corazón que palpita porque bombea esa sangre, pero en un momento dado se para y ya no funciona, porque la sangre no circula. Entonces, nosotros vivimos en esa sangre y todo lo que hacemos lo pagamos con esa sangre. Aquí estamos en este templo en este momento, y esa sangre que corre por entre nosotros es la que nos tiene aquí despiertos, atentos, la que nos tiene aquí sentados, la que nos tiene aquí sujetos a lo que está sucediendo, que fue lo que decidimos hacer por medio del impulso del Espíritu Santo que nos trajo, porque nada de Dios se hace sin la acción del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien nos ató para que estuviéramos en este templo en esta tarde. Nada de Dios se da sin la acción del Espíritu, pero en todo esto hay una acción de sangre, y todo lo pagamos con sangre. Entonces, no hay sino dos vías con la sangre: o la sangre se está corrompiendo por una vida de pecado, o la sangre se está purificando por una vida de gracia. Por eso la Iglesia nos da la evidencia de los cuerpos incorruptos. Ustedes saben que esos cuerpos incorruptos, que seguramente algunos de ustedes ya han visto, demuestran cómo es que un ser humano se puede cristificar, cómo es que la sangre de un ser humano se puede convertir en esa sangre de Cristo, y por esa razón ese cuerpo no se descompone, porque se convirtió en otro Cristo. Y Dios permite que tengamos esas evidencias para que nos demos cuenta que eso solo puede ocurrir por la obra de la Eucaristía. Solo la Eucaristía nos puede dar un cuerpo incorrupto. Ustedes saben que usted no encontrará un cuerpo incorrupto de ningún pastorcito de las sectas cristianas. En ninguna otra parte encontrará un cuerpo incorrupto. En el único lugar donde hay fuera de la Iglesia Católica es en la Iglesia Ortodoxa, porque ellos tienen la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía, que es algo que la misma Iglesia nos garantiza. Pero de lo contrario, si no es por la Eucaristía, no puede haber un cuerpo incorrupto. Pero ¿qué es lo que sucede con esa Eucaristía y la incorruptibilidad? Es como una transfusión de sangre. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor, y por lo tanto, por medio de esa vida eucarística, esa sangre de pecado nuestra corrompida se va purificando, se va santificando, y al final de la vida queda incorrupta, se purificó. Este es un ejemplo de lo que es la santificación,
¿cómo es que nuestra sangre termina siendo sangre de Cristo? Porque cada uno de nosotros somos llamados a ser otro Cristo, a cristificarnos. Y el sentido de Dios hablándonos al corazón es precisamente lo que la Iglesia enseña, de ser cristocéntricos, que estemos siempre en el centro del Señor. Ustedes saben que en la Iglesia hay muchas cosas que uno sabe que tienen que ser ordenadas, porque el espíritu del mal está constantemente actuando para dañar al pueblo de Dios. Entonces hay gente ultra conservadora y hay gente ultra liberal, y estos son los extremos. Unos se creen más santos que todos los demás, gente que parece que sudaran agua bendita, y los otros son aquellos que aceptan todo, son pro aborto, pro esto, pro aquello, pro todo lo malo que hay, y todos los que no somos como ellos somos crueles, no somos compasivos, no tenemos caridad, y los otros que están en el extremo derecho de la ortodoxia y conservatismo, esos creen que nosotros somos unos herejes por la forma en que vivimos nuestra fe. Ambos están descarrilados, porque en realidad nosotros no somos ni de derecha ni izquierda, nosotros somos cristocéntricos. Y esto tenemos que entender lo que quiere decir. El católico cristocéntrico es un católico sencillo, humilde, obediente, que se va purificando y santificando con una vida cristiana de oración, de sacramentos, de obras, de amor y misericordia, y sin ningún escándalo, sin nada extraordinario, en la pequeñez de su vida. A veces la persona más sencilla de la parroquia, que a veces ni le conocen el nombre y toda la vida está ahí en la parroquia, esa persona de pronto es la que sostiene toda la parroquia de la ira de Dios. Esa pequeña persona que hay ahí. Nadie extraordinario, nadie que sea una persona distinguida, pero en la sencillez, en la pequeñez, en la humildad, es donde se encuentra esa voz de Dios que habla con más claridad. Y por eso somos llamados a empequeñecernos, a desaparecernos para que Cristo aparezca. A eso somos llamados, a disminuirnos, porque si nosotros nos damos cuenta, la tendencia que tenemos es a engrandecernos. Ustedes saben lo que hace el orgullo. El orgullo nos hace inmensos. Cuando una persona orgullosa llega un gigante, y uno hasta se incomoda pensando si le va a molestar la silla donde se va a sentar, si le molesta el vaso que le llevamos, si le molesta algo que dijimos, porque se puede ofender por todo, se puede confundir con todo por su orgullo y su vanidad. Pero el humilde es como invisible. No hay forma de que usted ofenda a un humilde. El humilde entra, a veces usted no se da cuenta que entró, a veces estuvo todo el tiempo ahí y usted ni lo notó, porque no ocupa espacio. El humilde no ocupa espacio. En cambio, el orgulloso es inmenso, ocupa mucho espacio, es escandaloso y quiere que todos sepan que llegó, que todos sepan que está ahí. La voz de Dios no puede hablarle a nuestro corazón si nosotros no entramos en esta pequeñez, en esta nada, en esta humildad, donde yo me desocupo de mí mismo para que Dios me ocupe y para que Él pueda manifestarse en mi vida. Y esto solo se logra con esa pequeñez. Pero qué trabajo tan grande tenemos por delante para que esa pequeñez se haga una realidad en nuestra vida, porque somos unos edificios muy grandes que hemos construido día a día en nuestra vida, y que necesitamos demolerlo completamente para que el Espíritu de Dios pueda reinar en nosotros. Voy a terminar con una lectura de la carta a los Hebreos, y dice así desde el capítulo 3, versículo 3. En realidad Jesús aventaja en mucho a Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. Toda casa necesita un constructor, y hay un constructor de todo que es Dios. Moisés actuaba en toda la casa de Dios como fiel servidor, dando a conocer lo que le habían dicho. Cristo, en cambio, está en su casa como el Hijo, y nosotros somos la gente de su casa,
con tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es misericordioso y todopoderoso, y le pedimos que nos haga santos y que podamos abrir nuestro corazón para poder escuchar su voz. Amén.